Buenos días, profesora. Mi nombre es David Santiago Wiles y pues hoy le vengo como a presentar los puntos. Listo. El primer punto es la lectura biopolítica de poder y sujeto en Michel Foucault. Cierto, bueno, yo saqué como tres ideas relevantes del texto y pues bueno, la primera idea que yo saqué fue como que la problemática del cuerpo como receptor de disciplinas y base fundamental de los dispositivos de saber poder, ¿cierto? En esta se aborda como la desestructuración eh, epistemológica del cuerpo en la modernidad, ¿cierto? Como la relación entre las fuerzas dominantes y dominadas en el cuerpo y el sometimiento del cuerpo a diversas políticas de control. Otra idea también sería que Foucault analiza la aparición de una tecnología de seguridad biológica en los siglos XVI, XVII y XVIII más o menos, donde el Estado ejerce su soberanía sobre los cuerpos y la población en general. Se habla del concepto de gubernamentalidad, ¿cierto? Y se destaca como gobernador un Estado que implica una forma y vigilancia sobre los habitantes y sus conductas y sus bienes, ¿cierto? La última idea que saqué fue la filosofía de Foucault aborda el problema de la constitución del sujeto desde distintos discursos de verdad, prácticas y tecnologías de poder. Se destaca que pues también a diferencia de la concepción de un poder o estatal omnipotente, eh, Foucault propone como una concepción descentralizada y circular del poder, ¿cierto? Presenta y opera también en todas partes a través de los discursos de verdad. También se menciona que el poder se basa en la normalización y en la separación entre lo normal y lo anormal, también en lo sano y lo patológico, ¿cierto? Bueno, esas fueron las tres ideas importantes que saqué y las citas textuales fueron todo el fenómeno del cuerpo desde el punto de vista intelectual es tan superior a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, a nuestra manera conscientes de pensar y sentir y de querer como el álgebra es superior a la tabla de multiplicar. Esto lo dijo Nietzsche Foucault, Nietzsche en Foucault, que es una de las citas bíblicas que aparecen, de las citas textuales, perdón, que aparecen en el primer capítulo. Otra cita bíblica sería: durante milenios el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles, un animal viviente y además capaz de existencia política. El hombre moderno no es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente. Esto lo dijo Rousseau en el segundo capítulo pues, del texto de Foucault. Y la última cita textual que saqué fue: el perfil del desenredado del propietario ha ido adoptando, sin que nos hayamos dado cuenta, unos rasgos diferentes de los antes. El mundo vuelve a estar lleno de figuras de pasión. Son los expuestos, los prosítricos, los ultrajados, los despojados de su patria y de su territorio. Esto lo dijo en el tercer capítulo del texto, lo dijo Foucault. Bueno, ahora le voy a explicar como el análisis del texto con la realidad. Bueno, en el texto se aborda la desestructuración epistemológica del cuerpo en la modernidad, ¿cierto? La relación entre las fuerzas dominantes y dominadas en el cuerpo y el sometimiento del cuerpo a diversas políticas de control. También se menciona la noción de un cuerpo ideal como un cuerpo sin discurso, ni subjetividades, ni manipulable que es manipulable y modelable. Además, se hace también referencia al concepto de cuerpo dócil que en el siglo XVII, como resultado de la anatomía política impuesta por el poder disciplinario, se menciona el surgimiento de nuevas tecnologías de normalización e individualización que reflejan los mecanismos de control sobre la vida. Además, se enfatiza que los discursos
de verdad en el ámbito institucional forman parte del control social, en la constitución de los individuos. También se destaca la relación entre el ejercicio de poder y la producción de la verdad, argumentando pues que no hay que no hay poder sino una economía de los discursos de verdad, ¿cierto? Esto eh, en nuestra sociedad, el poder, la vida y la muerte no son problemas médicos en sí mismos, ¿cierto? Sino más bien cuestiones morales o políticas, ¿cierto? Algo que se ve muy subjetivo muchas veces. También que no se ven siempre de la manera científica. Se plantea que la sociedad también ha como absorbido y agotado al individuo, destruyendo como su identidad personal y como la esencia de lo que es, y convirtiéndolo como en algo más de la masa, ¿cierto? O convirtiéndolo en masas muchas veces. Sin embargo, se destaca que Foucault también busca como demostrar que el surgimiento de la subjetividad es un efecto de la extensión de la gobernabilidad. Se menciona que la importancia de la lucha social en poner al individuo objeto al individuo sujeto, pues como sobreponerlo, ¿cierto? Y se resalta que la libertad y la resistencia existen donde hay poder. Por último, se sostiene que una sociedad libre es aquella que se libera de las formas de dominio y fomenta la apariencia de individuos autónomos e independientes. También se concluye que el individuo actual tiene fortalezas y capacidades de resistencia y que el poder y la libertad coexisten mutuamente. Además se menciona que la obra de Foucault puede contribuir al redescubrimiento del sujeto a pesar de sus propias ideas. Bueno, pasando al segundo punto, yo elegí la teoría de Tales de Mileto, que es la teoría del agua. ¿Cierto? Bueno, primero que todo voy a explicar como un poquito de la teoría de Tales, que bueno, es uno de los primeros filósofos de Grecia, y él se centra como en la noción de que el agua es el principio o elemento fundamental de todas las cosas. También Tales argumentaba que todas las sustancias y fenómenos naturales derivaban de una única sustancia primordial, que era el agua. Según Tales, también el agua era el origen y la base de todo lo que existía en el universo. Creía pues que el agua podía como transformar, se podía transformar en diferentes estados o materias o formas, ¿cierto? Y que todas las cosas, ya sea la tierra o los seres vivos o los objetos inanimados, eran como producto de esa transformación del agua, ¿cierto? Esta teoría de Tales se basaba como en sus observaciones empíricas del mundo natural, donde pues notaba como la importancia del agua para la vida y la agricultura, ¿cierto? Además el agua también era abundante en su entorno, en la región de Mileto, si no estoy mal, lo que pudo haber también influido como en su elección de este elemento como principio fundamental, que es algo también que se ve muchas veces, que por estar rodeado pues como de un elemento muy común y de no ver más elementos, él pudo haber también, se pudo haber guiado por este y pues haberlo elegido. Bueno, también la teoría de Tales puede parecer simplista, ¿cierto? O muy simple en comparación con las ideas científicas y filosóficas modernas. Pero él como sentó como las bases para el pensamiento racional y científico en la antigua Grecia. Su enfoque pues como a fue buscar explicaciones naturales y fundamentales para el mundo físico. También creó como las bases para nuevos desarrollos en la filosofía y en la ciencia futuras. Después de haber explicado como la teoría de Tales, voy a decir como cuál fue la importancia de esa teoría, y si sigue vigente y fue útil para la humanidad. Bueno, la teoría de Tales de Mileto fue significativa, claro que sí,
en muchos aspectos y sentó como las bases de muchas cosas, tanto en ese tiempo en Grecia como para futuros desarrollos, ¿cierto? Eh, bueno, también es decir que pues algunos de los detalles específicos de su teoría pueden haber sido como refutados o revisados también por científicos, eh, también pues por el avance del conocimiento y todo. Eh, pero esto no, pues, no quita como que su enfoque racional y natural tuvo pues como un impacto muy duradero y muy grande a lo largo de los años. Eh, pues también voy a decir como unas de las contribuciones o importancias que pues se le dieron como a lo largo de los años a su teoría, que es la bueno, primero que es la naturaleza racional, que bueno, Tales fue uno como de los primeros en proponer explicaciones naturales y racionales para el mundo físico, en lugar de como recurrir a explicaciones míticas o sobrenaturales, ¿cierto? Al argumentar que el agua era el principio fundamental o el elemento principal de todas las cosas, introdujo también un enfoque basado en la observación y en la búsqueda de causas naturales. Eh, Otra cosa también que se añadió a su teoría fue el método deductivo, ¿cierto? Tales pues se destacó siempre por su capacidad para realizar predicciones y hacer afirmaciones fundamentales a partir de, como de su teoría y de su conocimiento. Por ejemplo, también se le atribuye que predijo como un eclipse solar, eh, y pues esto demuestra como toda su habilidad para aplicar como un razonamiento lógico o deductivo a las cosas, ¿cierto? Que bueno, esto como todo lo que nombré anteriormente es como la importancia que tuvo como la teoría de Tales en la actualidad y todo. Y en cuanto pues a la vigencia y utilidad actual de la teoría de Tales, es importante destacar que el conocimiento científico ha avanzado pues mucho a lo largo de los años, desde la antigua Grecia obviamente. Eh, También de que pues aunque a lo largo de los años pues muchos de sus fundamentos de la teoría del agua fueron refutados, su enfoque como racional y su énfasis en la observación y explicación natural, como dije anteriormente, crearon como las bases del pensamiento científico y filosófico, tanto occidental como pues en todo el mundo. La teoría de Tales también se le destaca la importancia de buscar como explicaciones naturales o deducciones fundamentales para comprender el mundo que nos rodea, ¿cierto? Aunque su teoría no se sostiene en su totalidad en la actualidad, su influencia fue crucial en el desarrollo de la ciencia y la filosofía. Y su legado pues continúa siendo como relevante en la forma que adoramos o pues miramos todo el mundo o todo el entorno que nos rodea. Voy a seguir con el tercer punto, que es el mito de la caverna, ¿cierto? Primero que todo, quiero dar como un breve resumen del mito de la caverna, que bueno, el mito de la caverna de Platón es como un mito que describe como la condición humana y la búsqueda del conocimiento, ¿cierto? En el mito pues nos hablan de varios prisioneros que están como encadenados como adentro de una caverna, desde que nacieron, ¿cierto? Con la cabeza y con todo el cuerpo inmovilizados por cadenas. Y esto solo pueden ver como las sombras que se les proyectan, pues se les proyectan por encima de ellos con fuego y con todo esto, que se les proyectan pues en una pared, que eso es lo único que pueden ver ellos. Eh, bueno, con estas sombras también se convierte como en su única realidad o, o la única, en lo único que ellos pueden creer, ¿cierto? Y la verdad, esto representa como la totalidad de su mundo, ¿cierto? Eh, También nos hablan de que, pues,
si un, si un preso pues lograra escapar, ¿cierto? Sería muy confuso para él porque pues se tendría que acostumbrar a muchas cosas que nunca ha visto, ¿cierto? Y pues se le tendría como que volver a explicar como el mundo. Esto fue como pues un breve resumen de lo de el mito de la caverna. Bueno, prosigo a hacer como la comparación del mito de la caverna a las cavernas contemporáneas, ¿cierto? Bueno, si comparamos este mito con las cavernas contemporáneas, podemos encontrar algunas similitudes y diferencias en el contexto actual. En el contexto actual, las cavernas podrían representar como diferentes formas de limitación o restricción en la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la realidad. Eh, por ejemplo, los medios de comunicación y la desinformación, ¿cierto? En la actualidad la sociedad está inundada de información a través de diferentes medios de comunicación, como lo son la televisión, las redes sociales, los sitios web, pero sin embargo, muchas veces esta información puede estar cegada, manipulada o incompleta, lo que limita pues como nuestras capacidades para comprender la realidad en su totalidad, al igual que por ejemplo los prisioneros en la caverna. Podemos estar expuestos solo a las sombras como de la verdad o solo a lo que nos muestran, en lugar de nosotros poder acceder como a la verdadera realidad completa. Otro ejemplo también sería las zonas de confort y el conformismo, que por ejemplo en las cavernas contemporáneas también puede representar nuestras zonas de confort, como lo dije anteriormente, y nuestras como creencias arraigadas, ¿cierto? A menudo nosotros nos aferramos a ideas preconcebidas y evitamos como salir de nuestra burbuja, por así decirlo, ideológica o mental. Esto nos limita como a una visión parcial y distorsionada de la realidad, al igual que pues como los prisioneros en la caverna, solo podemos ver como las sombras proyectadas en nuestra pared. Bueno, aunque existan como estas similitudes o estas diferencias, por así decirlo, es importante destacar que también perdón, aclarando estas similitudes, también hay diferencias que son bastante significativas entre el mito de la caverna y las cavernas contemporáneas. Por ejemplo, Platón utilizó el mito de la caverna para resaltar la importancia de buscar la verdad y el reconocimiento más allá de las apariencias. Eh, el mito se centra como en la filosofía y la trascendencia del mundo sensible hacia el mundo de las ideas, ¿cierto? También las cavernas contemporáneas, por otro lado, están más como relacionadas con las limitaciones y las barreras que enfrentamos en la sociedad actual, como la desinformación y la como desconexión de la realidad. Bueno, ahora voy a explicar el cuarto punto, que era pues releer como la lectura platónica, perdón, la ética platónica y la ética aristotélica y dar como un ejemplo de la vida real. Bueno, primero que todo voy a hacer como un pequeño resumen de lo que es cada ética. Bueno, primero la ética platónica se refiere como a la visión de Platón sobre la moralidad, ¿cierto? Y de cómo vivir una vida ética. Platón pues creía que el objetivo fundamental de la ética era alcanzar la excelencia moral y la perfección del alma. También se basa en la idea de la virtud, la búsqueda del conocimiento, la armonía del alma y la armonía del alma. También busca la excelencia moral a través del desarrollo de la razón y el control de los deseos y el espíritu de coraje y justicia. Bueno, ahora la ética aristotélica se centra más como en la búsqueda de la felicidad y la excelencia humana a través del desarrollo de virtudes éticas y dianoéticas, y pues busca más como el equilibrio y la armonía entre los extremos, ¿cierto? Y enfatiza la importancia
como de la práctica y la educación en la formación como de un carácter más moral y virtuoso. Listo. Ahora procederé como a leer primero el ejemplo de pues mi ejemplo real de la ética platónica. Un ejemplo de una situación en la vida real de la ética platónica es el de un científico que dedica como toda su vida a la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Y pues supongamos que este científico se enfrenta a presiones externas y tentaciones que podrían hacerle como desviar su atención de su objetivo principal, que es pues su trabajo. En este caso, el científico platónico se guiaría por su razón y su amor por la sabiduría, por su trabajo, a pesar de las dificultades y las tentaciones. Se mantendría como fiel a su búsqueda de la verdad y se resistiría a cualquier influencia que pudiera como dañar o quitar su objetivo alcanzar. El conocimiento, su principal motivación sería como descubrir y comprender la realidad más allá como de las apariencias y las sombras. Y por último voy a leer mi ejemplo de la ética aristotélica. Un ejemplo pues de una situación en la vida real de la ética aristotélica es el de un profesor comprometido con la educación de los alumnos. Eh, digamos que digamos que un profesor busca constantemente como ayudar a estudiantes a desarrollar su potencial y alcanzar como su ética y su moral personal, ¿cierto? En esta situación el profesor aristotélico se guiaría por la virtud de la sabiduría y la prudencia. Utilizaría siempre como su conocimiento y la experiencia que tiene para enseñar de manera más efectiva, adaptando sus métodos de enseñanza según las necesidades pues, individuales de cada estudiante. Reconocería también que cada alumno tiene como diferentes capacidades y talentos y pues se esforzaría por cultivar y nutrir como esas habilidades únicas de cada estudiante. Bueno, estos fueron todos los puntos que les voy a exponer, profe, el día de hoy y ya. Muchas gracias por su atención.